Bendecidos sábados y bienvenidos de nuevo a Estudiamos Juntos con John. Hoy nosotros vamos a hacer Jesús en el Antiguo Testamento, parte 3, y creo que esta va a ser la última parte de este estudio. En los primeros dos estudios, en el primero nosotros vimos cómo se relaciona Jesús y el ángel de Jehová y Miguel. Esas tres cosas vemos ahí cómo se mencionan. Por favor, vean el primer video en el segundo video porque estas cosas son necesarias para que ahora el tercer video, este tercer estudio, tenga más sentido. En el segundo video, nosotros vimos ahora un poco más el Padre, cómo se relaciona y cómo Él es llamado Jehová Dios y también es llamado Jehová de los ejércitos. Ahora, con estas dos cosas juntas, nosotros vamos ahora a poder entrar en esta tercera parte y ver cómo todo se puede integrar y poner en práctica lo que hemos estudiado. Ese es el punto que quiero hacer. Vamos antes de empezar, entonces, tener una oración. Gracias a Dios por este estudio que estamos haciendo y creo que esto va a ser ya el terminar. Te pido especialmente en este y que la base que se ha ya hecho en los primeros dos videos se puedan ver aquí bien claro. Vamos a estar ahora entrando en la palabra más profundo y las cosas se van a poner complicadas y espero que tú me puedas ayudar, poder explicarlo simple y que las personas que estén allá puedan ser también ungidos por medio de tu espíritu para que puedan entender todas las cosas que vamos a estar cubriendo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nosotros vamos, como dije, poner todas estas cosas en práctica. Es tanto que yo sé que hay una sección que a nosotros nos enseñaron de una forma, pero cuando ya ponemos todas estas cosas juntas y lo vemos, vamos entonces nosotros poder ver en sí que es un poquito diferente a lo que nos enseñaron y va a tener más sentido todavía. Con eso dicho, uno de los libros de la Biblia que me llevó a este estudio es el libro de Isaías. A lo largo de la Biblia, la palabra Jehová se usa mucho. Y ahora que sabemos que fue Jesús quien trató directamente con su pueblo, a veces se refiere a él. Y otras veces, si observamos el contexto y la relación, podemos ver que se refiere al mismo Dios. Y a veces también podemos ver que se refiere a ambos al mismo tiempo. Todo depende del autor y las palabras que eligió usar. Y también más importante de todo eso porque aunque son diferentes autores, sigue siendo el mismo Dios y sigue siendo el mismo Jesús. Nosotros podemos ver con el contexto de quién se está refiriendo. Algo que debemos entender es que los profetas escribieron las palabras de Jesús inspirado por su espíritu. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, en el último estudio, como un bono que hice al momento, nosotros vimos eso en acción en 2 Samuel capítulo 22. Entonces, en otras palabras, nosotros debemos intentar leer los versículos como si fuera Jesús o el mismo Dios también quien hablaba, a menos que se defina claramente que es el autor quien está hablando, porque el mensaje escrito es el de Dios a Jesús y después a nosotros a través de los profetas. Usando el libro de Isaías como el ejemplo que vamos a usar, analizaremos los términos específicos que se utilizan. Por ejemplo, Jehová, Jehová Dios y Jehová de los ejércitos. Y vamos a ver algunos ejemplos y veamos si podemos identificar y poner en práctica ya lo que hemos aprendido. En los versículos que vamos a leer, mantendré las palabras en negro fuerte y otras palabras en negro fuerte con una línea abajo para intentar ayudar a diferenciar entre el Padre y el Hijo. So, cuando lean estos versículos que están en la pantalla, esos son marcadores que trato de usar para poder también distinguir visualmente y ayudar a lo que estamos viendo aquí. Empezando con Isaías capítulo 25, el versículo 1 y después el versículo 6 al 8. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manajes suculentos, banquete de vinos refinados,
de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Estos son algunos versículos que muestran a los dos seres divinos que estamos hablando. Primero nosotros tenemos a Jehová, que es mi Dios. Es lo mismo que Jehová Dios y también Jehová de los ejércitos. También tenemos un Él que está implícito, pero no está aquí en el español. En el inglés sería, por ejemplo, el versículo 7, donde dice, y Él destruirá en este monte la cubierta. En el inglés otra vez está, pero en español no está. Pero tenemos a ese. Y cada uno tiene una descripción diferente y podemos usar el Nuevo Testamento para ver con mayor claridad a quién es que se refiere. Sabemos aquí que Jehová de los ejércitos celebra un banquete y en el libro de Mateo nosotros vemos también que hay una fiesta de manjares suculentos o una cena de bodas. Aquí en Mateo capítulo 22, versículos 2 y 4, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ahora, para darle un ejemplo de lo que estaba diciendo, si ven aquí donde dice un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, sabemos aquí que el rey está hablando de Dios el Padre, y sabemos que el hijo que se está hablando es el hijo del rey o el hijo de Dios, que es Jesús. Entonces vemos que el rey está en negro fuerte, pero el hijo está en negro con una línea subrayada abajo. Ese es el ejemplo que estoy diciendo que voy a tratar de usar. Cuando ven el negro fuerte con una línea abajo, está hablando del hijo. Ahora, cuando ven así que tiene una línea abajo solamente, es solamente una énfasis para poder conectar cosas, pero en sí es el negro o el negro con línea. Entonces, continuando con lo que estaba diciendo, este mismo Jehová de los ejércitos es el mismo que prepara la cena de bodas, es decir, el Padre. Ahora, continúan los versículos 7 y 8, mencionando a un él, de lo que se está diciendo, que no está aquí mismo, pero se refiere a otra persona diferente que quita el velo que cubre a todas las naciones. Este él que se está infiriendo aquí también es el que vence la muerte. Segunda de Corintios, capítulo 3 versículo 14, Pablo dijo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo y Juan nos dicen que quien quita el velo y trae la gracia y la verdad es Jesucristo. Ya sabemos quién derrotará la muerte en victoria por los pasajes anteriores que leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 al 26, que Él es Jesús, que eso se estudió en el estudio anterior. Ahora nosotros vemos otra vez en Isaías 25 a Jehová el Señor, porque ese es otro nombre para el Padre, otra vez, Jehová es uno, Jehová Dios, Jehová el Señor, dependiendo la versión que lea, algunas veces Jehová Dios, otras veces es Jehová el Señor y Jehová de los ejércitos, vemos que Él es el que enjuga todas las lágrimas. En Apocalipsis, donde la redacción es mucho más clara, nosotros tenemos lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Del estudio que hemos tenido y de la lectura de la Biblia, es claro que es el Padre de quien se habla cuando se usan las palabras Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos y Jehová Dios. Y también dependiendo la traducción que tengan, Jehová el Señor en el Antiguo Testamento. Brinquemos ahora a Isaías capítulo 28, versículo 1 al 5, versículo 16 y versículo 22. En este caso estoy diciendo la Reina Valera 1977, porque si no estoy equivocado, creo que es la más directa con la King James Version, que es la que está en inglés.
Ay de la corona de soberbia de los hebríos de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como tubión de granizo y como tubelino transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan. Él derriba a tierra con una mano. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los hebríos de Efraín, y la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil será como la fruta temprana de la higuera, la que precede al verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en ella no vacilará. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque una destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. La nación de Efraín, a lo que se está refiriendo aquí, tiene una corona de orgullo debido a sus juicios y entendimientos erróneos. Los siguientes versículos afirmarán que Jehová tiene un ser poderoso y fuerte que liberará esta corona de orgullo. Este es alguien distinto de Jehová. Este otro ser poderoso y fuerte es su Hijo. El Hijo la derribará y él, el Padre, será la corona de gloria para su pueblo remanente. Si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, vemos que después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Entonces Jehová de los ejércitos sería una corona de gloria, ¿verdad? ¿Y dónde queda la corona? La cabeza. Y vemos aquí los 144,000 que tienen el nombre del Padre. So, hay una relación ahí que vemos. También se dice que Jehová el Señor, y alguna vez se puede decir que Jehová Dios, estoy diciendo la misma cosa, son dos traducciones diferentes, que Jehová el Señor dice que él puso en Sión una piedra como fundamento. Jesús es la piedra angular que Dios puso como fundamento de nuestra fe. En Hechos capítulo 4, versículo 10 al 11, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. También yendo ahí para atrás a Isaías capítulo 8, versículo 14 al 15. Entonces él, hablando del Hijo, serás por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. En Isaías 8 se le ordenó a Isaías escribir sobre un hijo que concibió con una profetisa. Después de que Jehová le habló sobre lo que sucedería contra Judá, Jehová se refiere al hijo concebido. Este es un tipo del antitipo, que es Jesús. Jesús es el verdadero templo o santuario, así como la roca de tropiezo sobre la que muchos caerían. Vemos esto en Juan capítulo 2, versículos 19 y 21. Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y también Lucas 2:34. Y lo bendijo Simón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Manteniendo solamente otra vez, mirando y tratando de identificar al Padre y al Hijo en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Continuamos con Isaías capítulo 31, versículo 1, 4 al 5, 8 y 9. Ay de los que desciendan a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes,
porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes tendrán pavor de la bandera, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Esta es Reina Valera antigua, la traducción. A partir del versículo 1, vemos que hay un santo de Israel y también un Jehová. Creo que se refiere a Dios Padre aquí. Creo que es el mismo a que se está refiriendo el Santo Israel y Jehová es el Padre. Una búsqueda de las palabras Santo Israel en el libro de Isaías nos muestra que se refiere a Dios Padre. Y aquí hay algunas de muchas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 17, versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Isaías 43, versículo 3 y el 15. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel y vuestro Rey. Vemos entonces también, regresando a Isaías 31, que hay un león y el cachorro, y ellos están rugiendo. Uno es el padre del otro, el león es el padre del cachorro. El padre está representado por el león y el hijo por el cachorro, que es el león joven. A continuación, también leemos que el Jehová de los ejércitos descenderán para defender, liberar y preservar a Jerusalén. En referencia a lo mencionado anteriormente, el león y el cachorro del león, el padre, al enviar al hijo, debía hacer estas cosas. Fue Jesús quien descendió antes, en el Antiguo Testamento. Durante la encarnación también, Él descendió y ahora desciende por medio de su Espíritu para hacer estas cosas por su pueblo. Isaías capítulo 63, versículo 9, por ejemplo, nos dice que en toda angustia de ellos, Él, el Padre, fue angustiado y el ángel de su faz o de la presencia, el ángel que es el Hijo, de la presencia del Padre, los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, en Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vemos aquí, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba prometiendo que Él iba a regresar también, otra vez en el futuro. Por eso vemos en Marcos capítulo 16, versículo 20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vemos esto es la última parte del último versículo de Marcos y vemos que después que Jesús regresa para arriba y que está otra vez ayudando al pueblo de Dios es el mismo Señor. Vemos el ángel de su faz, el ángel de la presencia, a Jesús en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús durante el Evangelio o Nuevo Testamento con los discípulos, prometiendo que iba a venir después. Y entonces después vemos que el mismo Señor, que es Jesús, está ayudando a los discípulos. Y ahora, ¿cómo es que Dios se relaciona con todo esto, el Padre? Vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿cómo es que Dios lo hace? Lo hace por medio de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo por medio de Cristo? Dios está reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Cristo. Y cuando Cristo vino, como Dios estaba en Cristo, Dios por medio de Cristo estaba también con nosotros. Y Cristo, como dijo, también dice que, hablando de su cuerpo, que era el templo, era Dios, Cristo en cierto punto, podríamos decir, era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Y finalmente, regresando para atrás a Isaías capítulo 31, tenemos en el versículo 9
que habla de una bandera, la bandera de la que el asirio y sus hombres temerán y serán derrotados. Sin entrar en el significado de estos versículos, ¿qué o quién es la bandera o la insignia, como dicen en otras traducciones, de la que Jehová le habla a Isaías? En Isaías capítulo 11, versículo 10, esta es Reina Valera 2015. Acontecerá en aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí y que estará en pie como una bandera para los pueblos y su morada será gloriosa. La raíz de Isaí, su descendencia, es Jesús, el Hijo de Dios. Es Jesús quien es el estandarte o la bandera o la insignia que temen quienes se mencionan en el versículo. Brincaremos ahora a Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, 9 al 11, versículo 18, 25 y 28. Ahora quiero dejar algo aquí claro antes de empezar esta sección. Esto aquí es algo que muchos conocen en cierto punto, hasta cierto punto, que tiene que ver con Juan el Bautista, como lo vamos a ver ahora. Pero aquí vamos a ver cosas que están un poquito diferentes a lo que nos han enseñado y lo vamos a ver poco a poco, versículo por versículo, y espero que le haga sentido a ustedes. Empezando con el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda la carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará solamente a las recién paridas. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este aquí es un capítulo muy bueno, sobre todo porque su interpretación, otra vez como dije, es muy familiar. Y aquí podemos realmente integrar lo aprendido y comprender realmente lo que se dice. Otra vez voy a ir poco a poco y regresar para atrás y para adelante. So tenga paciencia lo que quiero decir. En primer lugar, ¿quién es la voz que clama en el desierto? Vamos a Mateos capítulo 3, versículos 1 y 3 y nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan el Bautista es el mensajero que iba a ser enviado. Ahora bien, ¿quién es aquel para quien se está preparando el camino? Mateo 11, versículos 7 y 10. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos aquí que en Mateo capítulo 11, versículo 10, Jesús está citando Malaquías capítulo 3, versículo 1. En Malaquías, quien habla es Jehová de los ejércitos, como vemos ahí en el final. Quien envía el mensajero también es Jehová de los ejércitos. En otras palabras, el Padre envía un mensajero para preparar el camino para alguien.
Comparemos esto con lo que Jesús dijo en Mateo 11, versículos 7 y 10. En Mateo, Jesús cambia ligeramente la redacción de estos versículos. Afirma que es el Padre que envía a su mensajero, que es Juan el Bautista, para preparar el camino para Jesús. En Malaquías, la idea es mucho más completa. Aquí vemos al Señor, vemos también al ángel del pacto y también vemos a Jehová de los ejércitos. Es el Jehová de los ejércitos el que envía un mensajero para preparar el camino delante de sí mismo. Pero es el Señor prometido y buscado que viene al templo, que resulta también ser el ángel del pacto. Dejemos que la Biblia nos muestre estas cosas a través de la Escritura. Regresando a Malaquías capítulo 3, versículo 1, vemos que he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solamente mirando a lo que está en negro, como se establece en el mismo versículo, quien habla es Jehová de los ejércitos, también conocido como Dios el Padre. Jesús nos dice que el Padre enviará a su mensajero para preparar el camino para Jesús. Jesús nos dijo en Mateo que el Padre enviará a su mensajero para preparar el camino para Jesús. Entonces, ¿por qué es que Malaquías afirma que el mensajero preparará el camino para Dios Padre, pero Jesús afirma que es para él? En otras palabras, ¿cómo es posible que el camino que se prepara sea para Dios, pero Jesús que viene al templo? Los siguientes versículos nos ayudarán a comprenderlo un poco mejor. Vemos en Hechos capítulo 7, versículo 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. En capítulo 17, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Yendo a Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y en Juan capítulo 2, versículo 19 y 21, respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, él hace las obras. Según Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Lucas 21, versículo 37, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Dios, el creador de todas las cosas, no habita en templos hechos por manos humanas. Por lo tanto, Dios no podía estar personalmente en el templo. Jesús nos dice que Dios preparó un cuerpo para él y lo llamó templo. Este templo fue preparado por Dios mismo. Dios habitó en su Hijo y a través de Jesús también estuvo presente en el templo. Al preparar el camino para el Padre, como se afirma en Malaquías, Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús, en quien Dios habitaba. Jesús nos dijo que era a través de él que el Padre venía a ellos. Lo siguiente que debemos entender es quién es el Señor que buscaban los judíos y también quién es el ángel del pacto. Isaías 63, versículo 16, nos dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Malaquías 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Isaías 59, 20 al 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones.
capítulo 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y vemos en Juan capítulo 20, 21 al 22. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y también en capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces lo que estamos viendo que el pueblo de Israel tenía solamente un padre que es su Dios, el único Dios, y vemos que este Jehová, el único Dios, el padre de ellos, iba a mandar a otro que es su hijo. Y en Juan 12:49 vemos que Jesús dice que él no habló por su propia cuenta, sino el Padre fue el que le dijo a él y le dio mandamiento de lo que iba a decir y de lo que iba a hablar. Ahora que vemos que el Padre, el Dios, dice que iba a mandar a otro, que es Jesús, su Hijo, la pregunta que hay que hacerse en el Antiguo Testamento, ¿estaba la nación judía esperando por alguien quien Dios iba a enviar? Por supuesto. Vemos desde Génesis capítulo 3 versículo 15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cancañar. También en 49, versículo 10 al 11, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavo en el vino de su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Deuteronomio 18, versículo 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Vemos este cumplimiento en Juan capítulo 6, versículo 14, y también capítulo 7, versículo 40. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Ahora, regresando al Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí. Vemos aquí, y muchos conocen, que esta profecía tenía que ver con Jesús, que es el Mesías. Y vemos que otra vez está la palabra príncipe. Y como nosotros ya conectamos esa palabra príncipe con Miguel, el príncipe del pueblo de Dios, vemos aquí otra vez esa conexión con el ángel de Jehová. Y lo vamos a ver otra vez con el ángel del pacto a continuar este estudio. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Zacarías capítulo 9, versículo 9, y esto lo vemos en conexión con Génesis 3, versículo 15, lo que están viendo, donde está en amarillo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en Lucas capítulo 24, versículo 27, que esto es el cumplimiento de todas estas cosas que Dios iba a mandar a alguien, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora, hay muchos más versículos que hablan de la venida del Mesías, pero podemos ver desde Génesis hasta la venida del Hijo de Dios el mensaje que se transmite de la venida del Mesías a la nación judía.
el pueblo judío estaba esperando que Dios mandara a alguien. Ahora, regresando a la pregunta que se estaba haciendo de quién es el Señor y el ángel del pacto, nosotros podemos seguir la lógica de estos 7 pasajes anteriores para comprender mejor. Vemos que la nación judía esperaba la venida del Redentor a Sion. Este Redentor es el Padre, el único Dios, y dio a alguien como pacto para el pueblo. Vemos que quien fue dado tiene el Espíritu y las palabras de Dios para dar al pueblo. Esta misma persona es enviada por Dios y su Espíritu. Esta persona es el mensajero de Dios y representa el pacto de Dios con el pueblo. Y aquí vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, explicando en pequeños fragmentos en 7 versículos, desde la profecía hasta su cumplimiento. La respuesta a la pregunta, ¿quién es el ángel del pacto? Esa respuesta es Jesús. Otra vez, Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahora hemos visto que el mensajero enviado para preparar el camino es Juan el Bautista. También hemos visto que aquel cuyo camino fue preparado es del Padre. Y también hemos notado que el Señor que se esperaba y se buscaba es el ángel del pacto, es decir, Jesucristo. Ojalá podamos ver y comprender el desglose de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Pero, ¿de qué otra manera armoniza esto con Isaías capítulo 40, versículo 3, donde dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios? Dios le dijo a Moisés que le hiciera un santuario para que él pudiera habitar entre su pueblo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Moisés construyó el santuario tal como Dios le ordenó. Tras la finalización de la obra, la gloria de Jehová llenó el santuario, como lo dice en capítulo 40, versículo 33 a 35. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Muchos años después, Salomón construyó otro templo para Dios. Una vez dedicado, la gloria de Jehová llenó la casa de Jehová una vez más. Vemos esto en 1 Reyes capítulo 8, versículos 6, 10 al 13. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y también en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Este templo perduró hasta el exilio de los judíos a Babilonia. El templo de Dios fue destruido y los judíos fueron llevados a Babilonia durante 70 años. Una vez liberados, reconstruyeron el templo. Sin embargo, en esta ocasión, Jehová no llenó este templo de su gloria como en las 2 ocasiones anteriores. En Ageo capítulo 2, versículo 3 y 6 al 7, se hace la pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el templo fue terminado, la gloria de Jehová no lo llenó. Jehová de los ejércitos le prometió que el deseado de todas las naciones vendría y que él, Dios, llenaría esta casa o templo de gloria. Ahora, hay que hacerse 2 preguntas.
¿quién es el deseado de todas las naciones? ¿Y por qué el Jehová de los ejércitos dice que él llenará la casa de gloria cuando Dios no habita en templos construidos por el hombre? Jehová de los ejércitos nos dice que llenaría la casa de gloria. Al mismo tiempo, nos dice que vendría el deseado de todas las naciones. Al observar lo que ya hemos estudiado, podemos concluir que el deseado de todas las naciones que vendría es Jesús. Sin embargo, demostrémoslo una vez más usando la Biblia para definirlo. Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se consagrarán los pueblos. Isaías 11, 1 al 2. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y Mateo 21, 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Isaías 42, versículo 1, 4 y 6. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentimiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restares el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Primera de Samuel capítulo 9, versículo 20. Y esto es Reina Valera antigua. Y de las asnas que se te perdieron hoy a 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más, ¿por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Y Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y todo esto se ve concluido en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Desde Génesis, la profecía de la venida de Jesús era el anhelo de la nación de Israel. Jesús era quien vendría y sería la gloria del pueblo de Israel. Jesús era verdaderamente el deseado de todas las naciones porque era la salvación de Dios para el mundo. Entonces, ¿cómo es que Jesús, el deseado de todas las naciones, es la gloria de Jehová? Es decir, de Dios. Ya nosotros vimos en Lucas capítulo 2, versículo 32, que Jesús es la gloria. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3 lo expresa así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la gloria de Dios. Recuerda que desde el principio, después de la caída, Dios no podía morar directamente con el hombre. Su Hijo era a través de quien Dios se representaría. Jesús es la gloria de su Padre. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para concluir con Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7, Dios prometió enviar al templo en un tiempo futuro
a diferencia del pasado, y llenar el templo con la gloria de Dios. Cuando Isaías dice que Juan debía preparar el camino de Dios, esto era lo que los israelitas estaban esperando, el regreso de la gloria de Dios que vino en su Hijo. Dios envió al mensajero para preparar el camino a Jesús, para que a través de él Dios pudiera entrar en su templo como se hacía antes, en los templos anteriores. Continuando con Isaías, capítulo 40, versículo 10 al 11, 18, 25, 28, otra vez dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios vino y a su brazo, que ya hemos establecido anteriormente que es su Hijo, le fue dada toda autoridad para gobernar. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quién es el pastor de que se habla aquí que vimos en Isaías capítulo 40, versículo 11? Por el contexto debemos concluir que es Dios y no Jesús, que es su brazo. Si vamos a Ezequiel capítulo 34 y leemos todo el capítulo, que no lo vamos a hacer, y ahora tenemos que ir aquí a la Biblia porque se me acabó el PowerPoint. Leemos aquí, por ejemplo, empezando, vamos solamente a ver lo que está en amarillo. Vino mi palabra de Jehová diciendo, versículo 2: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dirá a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. So, Jehová el Señor sabemos que es el Padre, que le está diciendo a Ezequiel que diga estas cosas contra los pastores, lo que están guardando el pueblo de Israel. Versículo 5: Ellos andan errantes por falta de pastor. Versículo 6: Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba perdido porque los pastores de Israel no estaban cuidando las ovejas. Entonces Dios habla directamente a los pastores y dice, versículo 7: Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Vimos otra vez lo que los pastores estaban haciendo. No estaban cuidando y estaban prácticamente robando de las ovejas o del pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Qué es lo que va a hacer Dios, el Padre hablando? Él es el que va a librar las ovejas, sus propias ovejas, de los pastores falsos. Versículo 11: Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Otra vez, versículo 14: En buenos pastos las apacentaré y los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la penigrada y fortaleceré la débil, mas a la encordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Quién es que hizo todas estas cosas? Dice es Jehová el Señor, que vemos que es el Padre. Leyendo aquí otra vez el versículo 20 para que no haya confusión. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, aplicando al versículo 22: Yo salvaré a mis ovejas, otra vez Jehová el Señor, y nunca más serán para raviña, y juzgaré entre oveja y oveja. Versículo 23: Y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. So, aquí tenemos dos cosas otra vez.
tenemos uno que Dios va a poner sobre las ovejas un pastor. Y este pastor es el siervo David, su siervo David. Y sabemos que su siervo David es Jesús, simboliza a Jesús. So Dios iba a poner a Jesús como su pastor para que apacentara y Jesús le será por pastor. Y pero Jehová mismo entonces le será por Dios y el siervo David, que es Jesús, príncipe en medio de ellos. Otra vez está la palabra príncipe, que no estoy necesariamente diciendo que tiene que ver con ángel cada vez, pero es muy interesante sabiendo que David era un rey, ¿verdad? El David verdadero, el humano, era un rey, pero aquí dice, debe decir David rey o rey David, dice príncipe en medio de ellos. Otra vez conectando con el gran príncipe Miguel sobre su pueblo. Entonces vemos esa conexión ahí, donde Dios dice que Él mismo apacentará y todas estas cosas. Pero ¿cómo es que lo hace? Lo hace por medio de su Hijo, que es el siervo David. Y otra vez Jehová entonces es el Dios de todos nosotros. Entonces, ahora podemos nosotros ir a Hebreos capítulo 13, versículos 20 a 21, y ver esto también que leímos en el Nuevo Testamento. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Dios de paz, que es el Padre, Él es el gran pastor de las ovejas que resucitó de los muertos a su Hijo Jesucristo, y por medio de la sangre, que es el pacto eterno, la sangre de Jesús, Él nos hace nosotros, el Padre nos hace a nosotros aptos en toda obra buena para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Lo hacemos por medio de Jesucristo. Entonces, Dios Padre es el gran pastor. Él reúne a los corderos con su brazo, es decir, con su Hijo. Y a Jesús también se le llama pastor, pero su Padre es el gran pastor. Dios reunirá a su pueblo a través de su Hijo, quien lo conduce hacia Él. Analicemos los siguientes pasajes para verlo con más claridad. Regresando a Ezequiel capítulo 34, versículo 23 a 24 y versículo 30 y 31 para ver todo esto otra vez en contexto. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo, Jehová, he hablado. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová, el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová, el Señor. Continuando con Miqueas 5:4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Vemos que esto está hablando de Jesús, y como es Jesús que apacentará con el poder de Jehová, y con grandeza del nombre de Jehová, que es su Dios, el Dios de Jesús. En Juan 10, versículo 11, vemos que el pastor que Dios puso es Jesús, donde dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 10, versículo 14 a 16, otra vez Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús aquí terminando donde dice que habrá un rebaño y un pastor. Veamos quién es este pastor y recordando ya lo que nosotros leímos en el Antiguo Testamento. Vemos aquí 1 Corintios 15, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él, que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y otra vez, regresando a Hebreos capítulo 13, versículo 20, a lo que leímos, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y aquí entonces vemos cómo todo empezó
y todo terminó con Jehová siendo Dios el Padre, siendo el gran pastor y poniendo a un pastor también para que pastoree sus ovejas, que es Jesucristo, el buen pastor, y al final del día, Jesucristo entonces se someterá a su Padre para que el Padre pueda ser Dios en todos y sea el gran pastor de todas las ovejas. Y finalmente, nosotros también tenemos dos descripciones más que podrían servir de referencia para otras lecturas bíblicas sobre Dios. Dios es conocido como el Santo, también es conocido como el Dios Eterno. En Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y también en Romanos 16, versículo 25-27, la parte del Nuevo Testamento ahora, nos dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El único y sabio Dios es aquel que es poderoso para confirmarnos según el Evangelio de Pablo. Dios Padre es el único Dios eterno, Jehová. Jesucristo es la revelación de ese misterio que se manifestó desde el principio del mundo, según el mandamiento del Dios eterno. Él, el Padre, es el único Dios sabio y toda la gloria le corresponde por medio de su propio Hijo, Jesucristo. Aquí hemos concluido el último ejercicio que nos llevó a recorrer muchas partes del Antiguo Testamento y algunos versículos del Nuevo Testamento para mostrar el cumplimiento de las profecías. Espero que ahora entiendan quiénes son el Jehová y el Jehová de los ejércitos, también como Jehová Señor, Jehová Dios, etc. Con este entendimiento, yo deseo que puedan comprender mejor la Biblia y verla coger vida en sus propias vidas. Ruego que este estudio que se hizo sea una bendición en cada una de sus vidas y agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de escribir y presentar este estudio y aprender verdades tan maravillosas sobre él y su hijo que nunca sabría si no fuera por medio de este estudio que hice. Ahora, si se quedaron hasta aquí, quiero hacer una parte bono. El siguiente capítulo, que es Isaías 49, que vamos a poner, fue lo que me motivó a realizar este estudio completo. Yo quiero que observen e identifiquen al Padre y al Hijo en el siguiente capítulo. Y yo he codificado el color azul para el Padre y el rojo para el Hijo. Aquí, en este capítulo, nosotros vamos a poder ver una conversación entre el Padre y el Hijo. Algo que al menos para mí era bien asombroso ver en la Biblia. Podemos ver que la primera mitad va a ser entre el Padre y el Hijo, y vamos a ver la segunda mitad va a ser y tratar sobre Israel. Si vemos que bien esto es cierto, si seguimos viéndolo como el Padre y el Hijo, en este capítulo también podremos ver una profecía sobre el Hijo. Esta primera parte que vamos a ver aquí es el Hijo hablando al Padre. Oídme, costas, y escuchar, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuve mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta brunida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Ahora vemos el Padre aquí hablándole al Hijo. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos,
Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restares la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Versículo 13 al 15 es Jesús ahora hablando a Sión. Cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo, esculpida delante de mí están siempre tus muros. Si vamos para atrás al versículo 8, un momento, vemos el Padre diciendo, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restares la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y por eso vemos que Jesús dice que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, porque Él fue dado como pacto al pueblo. Sigue Jesús hablándole a Sión. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Versículo 19. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Y estos de los que están hablando son de los gentiles, porque como vemos, aquí dice que la tierra devastada, arruinada y desierta, y tus destruidores serán apartados lejos. ¿Quiénes fueron los destruidores del pueblo de Israel? Eran los mismos judíos. Por causa de ellos, la tierra o Sión fue destruida. Y cuando vamos al versículo 21, vemos que ella dice que había sido privada de hijos y estaba sola. En otras palabras, ella tenía hijos, que era el pueblo judío, y ellos fueron quitados. Y ahora de repente dice aquí de dónde estaban estos, que son los gentiles que ahora vienen y son parte de Sión. Ahora, el Padre le responde a Sión en los próximos versículos, versículo 22 al 26, porque dice, así dijo Jehová el Señor, y por eso sabemos que es el Padre. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Recuerden, ¿quién es la bandera? Es Jesús. El Padre levantará a Jesús y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzará los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán abrigados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces aquí terminamos el bono que yo tenía, que es el capítulo que me motivó a hacer todo este estudio, porque a yo ver el padre y el hijo teniendo una conversación y después vemos que Sion también está en la mezcla al final, eso me hizo decir, espérate, ¿puedo yo encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento?
Otra vez espero que este estudio, estas tres partes, lo pueda motivar a ustedes a poder ver a Jesús en el Antiguo Testamento y puedan entonces tener un mejor conocimiento de lo que se escribió y lo que se quiso decir. Vamos a tener una oración para poder terminar. Gracias Dios por este estudio que hemos tenido. Te pido que este estudio pueda ser bien edificante para muchos y que esto pueda abrir ojos para que puedan ver las cosas que a lo mejor no han visto antes en el Antiguo Testamento, como yo tampoco lo he visto hasta que tú me lo enseñaste. Tu Hijo está en toda la Escritura. Está dicho que tú lo ibas a mandar y vino y ahora también está con nosotros por medio de su Espíritu. Te pido que ustedes dos puedan morar con nosotros durante el resto de nuestras vidas hasta que venga tu Hijo de nuevo a recogernos y a llevarnos a nosotros a ti. Te damos gracias otra vez por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos este largo estudio que pudiéramos decir que es una serie de tres partes. Espero que les fuera ser bendición para ustedes como fue para mí. También les pido que tengan un bendecido sábado y una feliz semana. Hasta el próximo estudio. Bye.